Pichincha Universal, generando noticias. El economista Pablo Dávalos está en los estudios de Pichincha Universal. Faltan 17 meses para las elecciones presidenciales del 2021. El tablero de opciones ya se empieza a configurar y desde luego Pablo nos va a ayudar a ver esas proyecciones, pero también a comentar un tema que pude leer de las redes sociales, ¿no?, respecto de la decisión que se tomó sobre el tema aborto. Pero comencemos por el tema político. Pablo, qué gusto atenderte aquí. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Efectivamente, nosotros hemos visto que varios actores políticos ya empiezan a perfilarse y empiezan ya a vislumbrar el escenario 2021, es decir, las elecciones del 2021. Consideran que el gobierno de Lenín Moreno tiene poco margen de acción, consideran que es un gobierno de transición y apuntan de una u otra manera a construir espacios, a construir, si tú quieres, propuestas que sean determinantes y fundamentales para el 2021. En ese sentido, podemos identificar al menos tres grandes dinámicas, creo yo, que podrían caracterizar la coyuntura del 2021. La primera está dada por todas las fuerzas de derecha, una derecha altamente fragmentada, una derecha dividida y que de una u otra manera tiene un asentamiento en la ciudad de Guayaquil. La segunda fuerza tiene que ver con el expresidente Correa. Las decisiones que adopte el expresidente Correa serán determinantes, se va a convertir en una especie de gran elector, si tú quieres, para las elecciones del 2021. Y otra fuerza política que me parece a mí también determinante será la ciudad de Quito. Hay que considerar que la ciudad de Quito en este momento es la ciudad más poblada del país. Hay que considerar asimismo que en las últimas elecciones para alcalde el voto se fragmentó de una manera importante y hay que considerar que esta ciudad no necesariamente adscribe, si tú quieres, sea a una u otra opción, y que asimismo esta ciudad siempre ha tenido una visión en el espectro político, al menos desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Entonces esas son las grandes dinámicas que van a estructurar, creo yo, de una u otra manera lo que será el 2021. En ese sentido, lo que hoy hacen los partidos, la forma por la cual hoy están actuando será fundamental en el 2021, y nosotros vemos que, por ejemplo, Nebot, que es un personaje importante dentro de la derecha política, poco a poco tiene posiciones más de centro, si tú quieres, ¿no? Se está convirtiendo en un personaje progresista. Y se está desmarcando, Pablo. Para nosotros podría ser una sorpresa, pero es su cálculo electoral. Él sabe que esa posición le puede acercar, sobre todo al electorado de Quito, que es tan difícil y sin el cual no puedes ganar. Al contrario, tú ves Lasso, que en cambio está asumiendo posiciones cada vez más conservadoras, posiciones que van en contra de los nuevos debates que tienen en este momento las sociedades, ¿no? Y en ese sentido, ese espacio de la derecha, al parecer, se está inclinando más hacia Nebot que hacia Lasso. Esas son las primeras señales que uno puede ver. Tú puedes ver también la orfandad en la izquierda. Total. O sea, no hay, fuera del expresidente Rafael Correa, pero hay una orfandad, sobre todo en estos últimos debates, ¿no? Puedes ver que un partido supuestamente de izquierda, casi todos sus diputados de Pachacutic se adscribieron a tesis conservadoras, a tesis de derecha, ¿no? Y puedes ver que el expresidente Correa tampoco jugó un rol determinante en esta coyuntura, ¿no? Tampoco su voz fue crucial en un debate que es fundamental, creo yo, y que va a caracterizar a la sociedad en estos tiempos, y que tiene que ver con el aborto, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de la autonomía, la independencia, el dominio que deberían tener las mujeres sobre su propio cuerpo, y que hace referencia a ese orden patriarcal, machista que estructura el poder. Entonces, ahí tienes, creo yo, una primera consecuencia, y es el hecho de que el momento en que Pachacutic, que es un partido que siempre ha dicho que está en la izquierda política, sus diputados votan por tesis conservadoras, le resta espacio político a esta agrupación para las próximas elecciones. Es decir, a cualquier candidato que ellos apoyen, ese candidato tiene un problema muy difícil, si tú quieres. Primero, que tiene que soportar el racismo de la sociedad, y segundo, ¿cómo le explicas al electorado que este partido político tomó decisiones tan conservadoras, tan alineadas a sectores realmente conservadores y de derecha, ¿no?, que coinciden con Lasso en ese sentido? Entonces, por eso creo yo que si quiere este partido
de una u otra manera disputar las elecciones del 2021, si quiere posicionar su discurso en contra del extractivismo, si quiere posicionar su discurso de la plurinacionalidad, la interculturalidad, etcétera, debería, creo yo, lavarse un poco la cara, debería, creo yo, refrescar su imagen, y una decisión para hacer eso pasa por la expulsión de estos diputados que votaron estas tesis tan reaccionarias, tan conservadoras. Por eso había puesto un tuit que Pachacuti, además un partido que me ha apoyado muchísimo, claro, por eso me apoyó muchísimo en las últimas elecciones, porque claro, yo consideré que es un partido de izquierda definitivamente. Entonces lo menos que debería hacer es pedir disculpas a la sociedad, al movimiento de mujeres por el comportamiento de estos asambleístas, y tratar, qué sé yo, de establecer un comité disciplinario, ética, alguna cosa con estos asambleístas, buscar los mecanismos legales que tenga este movimiento y tomar decisiones al respecto, ¿no? Si no, es un lastre muy duro, muy pesado, claro, para las próximas elecciones. Ahora, también suena extraño, bueno, dado el comportamiento de Pachacuti, en lo que usted acaba de señalar, Pablo, pero algunos dirigentes han señalado un eventual apoyo a Isidro Romero. Incluso salieron en fotografías el señor Santi, por ejemplo. Bueno, en todo caso, esa fue una información que fue desmentida por el propio movimiento. Esa fue una información que no tiene sustentos con la realidad. O sea, pero lo que sí tiene sustentos con la realidad, lo que no necesita ser desmentido, es la votación de los diputados Pachacuti, porque es la segunda, ¿verdad? Es la segunda votación que va en contra de los intereses, al menos que es tan importante. La primera fue cuando apoyaron la ley de fomento productivo, pues que fue una estrategia de la derecha, de los grandes grupos de poder, ¿no? Y en esta segunda oportunidad, cuando coinciden directamente con las tesis de Lazo, con la tesis de la oligarquía, las tesis de la derecha más recalcitrante, en un tema altamente delicado, porque no se trata de cuestiones religiosas, ni mucho menos, sino un tema de salud pública. O sea, hay mujeres que están muriendo, hay niñas que son producto de la violencia patriarcal, y el Estado necesita adoptar políticas de salud pública con respecto a esto. Y no puedes a esas políticas de salud pública, para tratar de detener la morbimortalidad de la materno-infantil, en este caso sobre todo de mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia, o sea, no puedes soslayar esas políticas de salud pública. Necesita el Estado establecer esas políticas de salud pública. Claro, después mezclas un montón de cosas, la criminalización al violador, etcétera, pero lo fundamental es el hecho de que esa política de salud pública no pudo ser tomada por posiciones conservadoras, reaccionarias, y lamentablemente con el apoyo de un movimiento que supuestamente pertenece a la izquierda. ¿Y por qué es importante eso? Porque si tú trazas una línea divisoria, lo único que te queda en la izquierda, o sea, después de Pachacuti, o sea, es la izquierda democrática, que tuvo una posición, y eso sí hay que felicitar a Vilma Andrade, que tuvo una posición muy coherente, ¿no? Y fuera de eso no tenemos casi a nadie más, pues, en el escenario, ¿no? Entonces, me parece que varios partidos políticos ya deberían pensar con la perspectiva futura, es decir, cualquier decisión que tomen ahora, de una u otra manera, les va a pasar factura en el futuro inmediato. Ahora, los procesos de democracia interna que deben cumplir los partidos políticos para la nominación de sus candidatos, al parecer no se cumple nunca, ¿no? No se cumplió antes y no se van a cumplir ahora, porque aparecen los líderes, comillas, ¿no? Y ya se autocandidatizan, Nebot, Lazo, etcétera, etcétera. Y entonces, eso no configura un fortalecimiento o una madurez democrática real, Pablo. Efectivamente, y de acuerdo a la ley, todo partido está obligado a realizar primarias. Exacto. Y en función de esas primarias definir quiénes van a ser los representantes de ese partido en las elecciones. Pero tú puedes apreciar que hay personajes sin partido político, el caso de Isidro Romero, por ejemplo, el caso de Balda, por ejemplo, aunque creo que está haciendo su propio partido, y hay partidos que ya tienen definido ex ante, sin que medien procesos democráticos al interior de sus propias filas, quiénes van a ser sus representantes. Esto significa que tú te mueves frente al sistema político y al sistema electoral con tus mejores bazas, con tus mejores cartas, y son aquellas que son más conocidas por la sociedad. La gente no vota por propuestas, la gente no vota por ideas, la gente no vota por su futuro, la gente vota en función del reconocimiento de las emotividades, las afectividades. Por eso es tan fácil manipular a la gente en las elecciones. Tú haces una
una campaña electoral de tal manera que afectas, que mueves las fibras más íntimas de las personas son fácilmente manipulables. En ese sentido hay algo, un evento a nivel internacional muy interesante que tiene que ver con Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa que utilizaba información que la gente ponía en Facebook, que ponía en Twitter, etcétera, y con esa información sabía exactamente cómo manipular a las personas. Muchas personas piensan que tienen ideas con respecto al sistema político, etcétera, pero no son sus ideas, son ideas creadas por los grandes medios de comunicación. Te pongo un ejemplo, la idea de la crisis, ¿no? La idea de la crisis que hoy estamos viviendo, y efectivamente hay un enorme desempleo, etcétera. La gente asocia esta idea de crisis con el anterior ciclo político-económico, cuando esta idea de crisis es una creación expresa de este ciclo político, de esta presidencia. Te pongo otro ejemplo, la cuestión de la deuda. Todo el mundo piensa que el anterior gobierno nos dejó sobreendeudados, que el anterior gobierno excedió los límites de deuda y nos dejó con un enorme déficit fiscal, ¿no? Y esa es una manipulación de los medios, pues una manipulación cotidiana, persistente, cuando el problema del endeudamiento y el problema del déficit fiscal es de este gobierno, no es del anterior gobierno, ¿no? Entonces tú tienes que las personas construyen sus interpretaciones del mundo con lo que pueden recoger de los medios de comunicación, en este caso de las opiniones de otras personas a través de redes sociales. Y esas personas son altamente manipulables, y ahora tú tienes que cualquier campaña electoral se construye con los consultores políticos. Consultores políticos que van a determinar tu conducta, que van a determinar tu voto. Y fíjate, tú por determinadas circunstancias vas a terminar eligiendo a alguien como Macri, ¿no? Claro, después de unos meses vas a estar en una situación terrible. Tu factura de luz se va a multiplicar por 8, la factura del metro se va a multiplicar por 6, pero porque tomaste esa decisión. Fíjate tú el caso de Inglaterra. Los ingleses en este momento no saben qué hacer con el Brexit, por ejemplo, ¿no? Y es una decisión que fue tomada por electores altamente manipulables, ¿no? El caso de Estados Unidos y de Trump. Que fue también significativo, Bolsonaro. Es decir, electores que quieren respuestas inmediatas frente a situaciones realmente dramáticas, que son la pobreza, la violencia, etcétera, y que gracias a las redes sociales las empresas de comunicación saben cómo manipularte, saben exactamente qué fibra mover, y tú todos los días pones información clave. Las redes sociales saben exactamente quién eres, cómo eres, porque en este momento hay motores, si tú quieres, de búsqueda, de identificación, de personalización tan específicos, tan potentes, que saben exactamente cuál es tu respuesta frente a determinado acontecimiento. Claro, hasta qué vas a comer el mediodía te determina. Todo, absolutamente todo, ¿no? Y esa información la venden a otras empresas. Por eso, fíjate tú, las grandes empresas de este momento del mundo se especializan en producir información, en vender información. Son Facebook, son Google, por ejemplo, la empresa que maneja Google se llama Alphabet, ¿no? Y son las más grandes del mundo, ¿no? Amazon, etcétera. En ese contexto, los electores cuando votan previamente por alguien que trabaja sus emociones. Claro, esa persona finalmente llega y cumple instrucciones precisas del poder, ¿no? Pero es curioso, cuando nos aproximamos a las elecciones, la gente no ve el poder. A la gente se le escapa el poder. No ve que, por ejemplo, Lasso es el responsable de la crisis de 1999, pues, ¿no? ¿No? Lasso es, además, pertenece a un grupo financiero, ¿no? Y que el Banco de Guayaquil, te pongo otro ejemplo muy interesante, del cual el presidente ejecutivo es el señor Lasso, y es además precandidato a la presidencia. Este señor habla de la generación de empleo, por ejemplo, y recorre el país. Pero lo que la gente no sabe es que el Banco de Guayaquil no tiene créditos a las microempresas. Entonces uno no entiende cómo en un banco que no genera crédito a la microempresa, el representante de ese banco puede recorrer el país y decir que va a generar empleo y visita las pequeñas microempresas del país, ¿no? Y ese banco no genera microempresas, o sea, no genera créditos para las microempresas, y la responsabilidad tributaria de ese banco es mínima. La gente no sabe, por ejemplo, que ese banco tenía un juicio con el Estado de más de 60 millones para no pagar impuestos. Y cuya responsabilidad tributaria fue exonerada precisamente en la ley de fomento productivo que aprobó el gobierno de Lenín Moreno el año pasado. Igual con otros grupos, con otros sectores, ¿no? Entonces la gente no visualiza esas luchas de poder, no visualiza esos conflictos, esos entramados complejos de grupos económicos, etcétera,
y visualiza lo inmediato. Tú quieres la persona que es buena gente, la persona, etcétera, que hace una u otra obra social, pero no logra al meollo de la cuestión, ¿no? Por las redes sociales, los medios de comunicación. Ahora, pese etcétera. a todo ese aparataje montado, a toda esta suerte de contubernio y complicidad de los grandes medios de comunicación, ¿qué tan fácil va a hacer para los candidatos, digo Lasso, Nebot, y peor aún si se lanza un candidato oficialista, desmarcarse de la tremenda situación económica en la que va a quedar el Ecuador? Esta semana mismo la ministra de Gobierno ayer decía, estaremos mandando la reforma laboral porque tiene que ser aprobada necesariamente hasta el fin de año. ¿Te imaginas semejante cuestión, Pablo? A ver. Para los partidos políticos va a ser muy difícil aprobar esa reforma. Desde luego, desde luego. ¿Qué es lo que van a hacer los partidos políticos? Van a soslayar su responsabilidad, van a decir yo no firmo y van a denunciar esas leyes. Pero mientras denuncian esas leyes, mientras hacen ruido con esas leyes, va a pasar el tiempo y esa ley se va a aprobar. Exactamente. Es decir, esa ley se va a aprobar por algo que se conoce con el nombre de el Ministerio de la Ley, y es que cuando la Asamblea no toma decisiones, simplemente se aprueba en un plazo de 30 días. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tú vas a ver a partidos vociferantes diciendo cómo es posible que se haya enviado esa ley que afecta a los intereses populares, cómo es posible que incrementen el IVA al 15% cuando necesitamos disminuir impuestos. Tú vas a tener a Nebot incluso encabezando a nivel nacional en diferentes provincias una posición de radical oposición a esa ley. Lasso también, viendo que Nebot hace eso, va a hacer lo mismo. Probablemente Pachacuti también. Pero mientras hacen eso, no van a tratar la ley en la Asamblea. Es decir, van a hacer muchísima bulla, pero no van a permitir que esa ley se trate, y al no tratarse esa ley se va a aprobar. Y con eso el gobierno finalmente gana. Claro. La derecha también gana porque va a permitir posicionar, si tú quieres, a sus cuadros, y Nebot va a emerger como el triunfador en esta coyuntura. Es decir, la gente va a ver lo que te acabo de decir, lo inmediato, lo evidente, le va a ver a Nebot luchando contra esta ley, pero no va a ver el hecho de que el Partido Social Cristiano evitó que esa ley entre a ser trabajada en el pleno de la Asamblea. Entonces, igual la gente no va a ver que los partidos de la derecha hicieron todo lo posible para aprobar esta ley. Entonces tú vas a ver a estos personajes, una vez que el gobierno envíe esta ley, realmente diciéndole al gobierno absolutamente todas las cosas, todos los aspectos de oposición política que tú vas a pensar que se han cambiado a la izquierda política, pero no es así. Es una estrategia simplemente de manipulación nacional, ¿no? Y después de eso se van a lamentar, vamos a decir cómo es posible que el gobierno haya permitido que esto se apruebe por el Ministerio de la Ley, y se va a aprobar por el Ministerio de la Ley. Finalmente se va a subir el IVA, etcétera, y la economía va a entrar en una debacle realmente fuerte, va a entrar en una depresión profunda, ¿no? Porque además se necesita eso. Con el apoyo, si tú quieres, con el apoyo de los partidos de derecha, etcétera, y no va a ser tratada en la Asamblea Nacional, va a pasar por el Ministerio de la Ley. Es toda una estrategia. Ese es el escenario más plausible. Desolador, además. ¿Y qué cuento va a tocar? Y con eso terminaríamos, Pablo, por los tiempos. Gustavo Larrea de Democracia, sí, que también ha anunciado su eventual candidatura y que él se ubica como un candidato de izquierda. No, o sea, en ese sentido, creo yo, la izquierda está prácticamente abandonada. Gustavo Larrea no pertenece a la izquierda, pertenece a la derecha, o sea, eso es absolutamente real, ¿no? El hecho de que no haya denunciado la carta de intención, de que haya avalado la ley de fomento productivo y la haya considerado, si tú quieres, una ley necesaria para el país, eso da cuenta de que su posición puede ser que retóricamente esté en la izquierda. Mira, Nebot está retóricamente en la izquierda. Imagínate. O sea, claro, en ese sentido, pero políticamente no pertenece a la izquierda, ¿no? Y además todo el mundo sabe la amistad que tiene con el actual presidente de la República, entonces no puede ser situado bajo ninguna circunstancia de la izquierda. La izquierda está prácticamente huérfana en estas elecciones. Terrible, no tiene una figura, una posición, un partido, un movimiento que represente a esa opción, si tú quieres. No existe este rato. Y también está lejano esta posibilidad de integrar un gran frente nacional de centro izquierda. Sí, por ahora sí, o sea, no hay quien represente este sector.
a lo mejor, pero no hay este momento quien represente eso. Y lo que tú vas a ver es, paradójicamente, es el hecho de que quien va a representar la oposición, se va a oponer al Fondo Monetario, se va a oponer a estas leyes, va a ser alguien como Nebot, si tú quieres, ¿no? Pero al mismo tiempo que él va a representar esta oposición, él va a hacer todo lo posible para que su partido, o sea, no apruebe, para que su partido, o sea, no discuta, si tú quieres, no apruebe la aprobación del orden del día, valga la redundancia, el tratamiento de las reformas legales del gobierno. Entonces, para ellos es un doble triunfo, si tú quieres, claro, ¿no? Por una parte aparecen como los portavoces de una posición de izquierdas, de crítica, y por otra parte su partido hace mutis en el foro y además impide que sea tratada esa ley para que pueda ser aprobada por el Ministerio de la Ley. Es una estrategia que al parecer se está configurando ya en estos días. El gobierno enviará estas reformas. El problema del gobierno es la Corte Constitucional. ¿Por qué es un problema para el gobierno la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional puede definir que lo que el gobierno suscribió con el Fondo Monetario no es constitucional. ¿Puede, Pablo? Sí, porque hay una demanda de inconstitucionalidad. Sí, lo sé. Y la Corte Constitucional tarde o temprano tiene que ver esta demanda. Si no se pronuncia este año, tendrá que ser el próximo. Y si no es el próximo año, es subsiguiente, ya cuando estemos en elecciones, ¿no? Pero tarde o temprano la Corte Constitucional le va a decir al gobierno de Moreno: mira, lo que suscribiste y las leyes que enviaste lamentablemente no cumplen con la Constitución, y al no cumplir con la Constitución no son legales, pues no pertenecen al ordenamiento jurídico, y en consecuencia tendrás que pagar las consecuencias, ¿no? Y eso para el gobierno sí es realmente algo muy pesado, si tú quieres, porque fíjate tú, acabas el gobierno y tienes que afrontar responsabilidades, pues. Te digo eso porque yo formé parte de la comisión auditora de la deuda externa del gobierno anterior, y cuando formamos parte de la comisión auditora, nosotros en esa comisión investigamos absolutamente todo. Y tan es así, fíjate tú, que los anteriores responsables económicos han sido señalados por responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales por el manejo de la deuda. Y lo que el anterior gobierno hizo no es absolutamente nada en relación con lo que este gobierno está haciendo. Es decir, si de aquí en un año, 2 años, se forma una nueva comisión auditora de la deuda, este gobierno, el actual gobierno, o sea, tendrá que responder frente a la ley y a la justicia, pues, por lo que hizo, ¿no? Porque el anterior gobierno ya lo hizo, porque ya se hizo una comisión auditora por el anterior gobierno. Entonces, una nueva comisión tendrá que responder, por ejemplo, algo tan sencillo, y con esto termino, ¿no? La Constitución te prohíbe que tú te endeudes para gasto corriente. Te prohíbe la Constitución eso. Te dice: no te puedes endeudar para gasto corriente, no te puedes endeudar para gasto de libre disponibilidad. Eso te dice la Constitución. Y la deuda con el Fondo Monetario es de libre disponibilidad. Es decir, el Fondo Monetario no te presta para inversión, y el Comité de Deuda te dice que el crédito del Fondo Monetario será para inversión cuando eso es prohibido para el Fondo Monetario. Quien te presta para inversión es el Banco Mundial, no el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, solo en ese dato nada más, los responsables del endeudamiento tendrán que enfrentar a la justicia. Decirle a la justicia por qué, si la Constitución te prohibía endeudarte en todo lo que tiene que ver, si tú quieres, gasto corriente, libre disponibilidad, lo hiciste. ¿Por qué suscribiste un acuerdo con el Fondo Monetario para créditos de libre disponibilidad cuando la Constitución te prohíbe eso? Y al tenor de eso, quienes firmaron, suscribieron, avalaron esto, tendrán que responder a la justicia. Ahora, pero en la Corte Constitucional, Pablo, tú sabes, a veces juega también la correlación de fuerzas políticas y no necesariamente se ajustan sus dictámenes a los preceptos constitucionales. Pero tarde o temprano tendrán que responder. ¿Esta corte u otra corte? Otra corte. Porque, tendrán que responder, efectivamente. Claro. Si esta corte no responde, el país tendrá que buscar los mecanismos para establecer otra corte que defienda la Constitución. Mira, la carta de intención que suscribió el régimen es incompatible con la Constitución del 2008. O sea, no son compatibles. Uno de los dos instrumentos tiene que desaparecer. No, o desaparece la Constitución mediante una consulta y mediante una nueva Asamblea Constituyente y borramos lo que hay en la Constitución de 2008, o desaparece la carta de intención.
y ambas tienen consecuencias, O sea, consecuencias totalmente totalmente incompatible. incompatibles. No pueden, Es tremendo pueden eso, ¿no? compatibilizarse. Claro. Y el gobierno que intentó compatibilizar tendrá que pagar el costo, no solo político, sino el costo legal de eso. Estos juicios de repetición. Que Exactamente, en las próximas coyunturas políticas, electorales, etcétera, los actuales responsables y las actuales autoridades tendrán que ser, si tú quieres, auditados, y en función de esa auditoría tendrán que ser responsables de sus decisiones. Si la Constitución te dice que no hagas una cosa y tú la haces, eso tiene implicaciones legales. Si la Constitución te dijo no te endeudes en gasto corriente, no puedes endeudarte en gasto corriente, solo puedes endeudarte en gasto de inversión. Y si tú vas y te endeudas en gasto corriente de libre disponibilidad, has incumplido la Constitución. Y eso tiene consecuencias legales. Si no pagas las consecuencias legales en el 2019, la pagas en el 2020. Si no la pagas en el 2020, la pagas en el 2021. Pero que pagas eso, porque pagas, finalmente pagas, sí, finalmente pagas. Eso es algo que no quieren entender, o sea, no sé por qué. Entonces, mira, es que hay una suerte de patente de corso para el actual régimen. Pero, hace y deshace. La política nos enseña que puedes tener muchísimo poder, que siempre llega la némesis, siempre. Sí, ¿no? Llega el momento. Llega el momento, pues. Entonces, fíjate tarde. Lo que pasó con el ciclo político anterior. El anterior presidente tenía tanto poder que nunca nadie se imaginó que algún día vendría un proceso de fiscalización. Sí. Y llegó ese día. Así es. Y tienen que pagar, por los actos, igual con el actual gobierno. El actual gobierno tiene que ceñirse a la ley, igual a los ministros. Si no se ciñen a la ley, tarde o temprano tienen que asumir el costo de sus decisiones. Correcto. Con esto terminamos rapidito, Pablo. Sí. ¿Qué te parece Yacu Pérez y Lourdes Tibán, que son nombres que baraja Pachacuti? Te pregunto porque has estado vinculado en alguna medida a Pachacuti. Creo que Yacu Pérez tiene que concentrarse en la prefectura. O sea, no puede ser en este momento precandidato a nada. Catapultar la prefectura a la presidencia. Porque no sería responsable, ¿sabes? ¿No es cierto? Porque la gente le eligió para ser prefecto y solucionar los problemas de la prefectura en 4 años. Después de 4 años, cuando él deje la prefectura en mejores condiciones de las que le encontró y las condiciones de vida de los azuayos realmente sean importantes, y desde la prefectura haya logrado posicionar, defender e institucionalizar, por ejemplo, la vida, el agua, etcétera, ahí Yacu Pérez podría posicionarse como un líder nacional, y es muy joven además, ¿no? O sea, tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? En el caso de Lourdes Tibán, tuvo una votación importante para la parlamentaria andina, cerca de 1 millón de votos, ¿no? Es uno de los cuadros más importantes que tiene el movimiento indígena. Veamos hasta qué punto el país, la sociedad ecuatoriana está presta para tener una presidenta que sea mujer, que sea indígena además, ¿no? Veamos si se ha logrado posicionar eso, ¿no? Pero yo sí creo que a Lourdes, por ejemplo, le falta posicionarse más, por ejemplo, en toda esta lucha que está haciendo el movimiento de mujeres, ¿no? También, Pablo. Toda esta lucha que está haciendo el movimiento de mujeres, sería interesante verle a Lourdes, si no encabezando, acompañando estas luchas que son tan potentes, tan fuertes, ¿no? Contra esta estructura patriarcal y demás. Sería interesante, pero veamos cómo se mueven primero Pachacuti. Si no logra resolver este impasse con sus asambleístas, no tiene ninguna posibilidad Pachacuti en las próximas elecciones. O sea, el costo político, el fardo, el peso, el ancla, si tú quieres, es muy, muy potente, ¿no? Por eso tiene que curarse frente a esta coyuntura. Bueno, Pablo, muchas gracias, nos hemos rebasado el tiempo, 8 minutos, veo que estás apurado, te agradezco por haber estado aquí. Hasta la próxima, muchas gracias. Pablo Dávalos estuvo aquí en los estudios de Pichincha Universal, hacemos la pausa. Pichincha Universal, aquí se escuchan bien las noticias.